A ver, cuando pensamos en textos de la antigüedad, en cualquier texto antiguo, hay un detalle que a veces se nos escapa y es fundamental. No tenemos los documentos originales. Ni uno. Lo que tenemos son copias. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? La que vamos a intentar desentrañar hoy. Si no hay originales de la Biblia, ¿cómo demonios podemos saber lo que ponía al principio? Esto es, en el fondo, una historia de detectives que se extiende durante milenios. Así que vamos a sumergirnos en ella. Vale, que esto quede claro desde el principio. De los originales, de los textos que salieron de la mano de los autores bíblicos, no queda nada. Cero. Todo lo que ha llegado hasta nosotros es el resultado de un larguísimo proceso de copia manual. Un viaje, la verdad, muy humano. Vamos a dividir esto en dos casos, como en una buena historia de investigación. Empezamos por el primer caso, la Biblia hebrea, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Y aquí, durante siglos, los eruditos se toparon con un problema, pero un problema gigante. Mirad estas fechas. Es que son espectaculares. Entre el momento en que se terminaron de escribir los últimos libros y el manuscrito completo más antiguo que se tenía, había más de 1000 años. ¡1000 años! Imaginad eso, 1000 años de gente copiando a mano. La pregunta era inevitable. ¿Nos podemos fiar de un texto con un hueco tan enorme en su historial? Bueno, pues la respuesta está en el trabajo increíblemente meticuloso de generaciones de escribas judíos. Primero estaban los soferim, que eran de una precisión casi obsesiva. Contaban literalmente cada palabra, cada letra para que no se colaran errores. Y después llegaron los masoretas, que inventaron un sistema de puntitos y rayas para añadir las vocales, que el hebreo antiguo no tenía. Era como ponerle las notas a una partitura para asegurarse de que la melodía sonara siempre igual. El resultado de todo este currazo es lo que conocemos como el texto masorético. Durante cientos y cientos de años, esta fue la versión de referencia, la base para casi todas las traducciones, y parecía que la historia acababa aquí. Pero, como en las mejores películas, justo cuando crees que ya está todo resuelto, en 1947, un pastor beduino que buscaba una cabra perdida lo puso todo patas arriba. Lo que encontró este pastor fueron los rollos del Mar Muerto. El impacto de esto fue, revolucionario. Estos rollos escondidos en las cuevas de Qumran eran 1000 años más antiguos que cualquier manuscrito que se conocía. De repente, ¡pum!, ese abismo de 1000 años cerrado. Por primera vez, los expertos podían comparar el texto medieval con una fotografía del texto de la época de Jesús. ¿Y cuál fue el veredicto? Pues fue alucinante. El texto masorético, el que se había copiado durante 1000 años, era prácticamente idéntico al que encontraron en Qumran. Esto demostró que a pesar de ese lapso de tiempo brutal, el texto se había transmitido con una fidelidad que rozaba lo increíble. Su método, ese trabajo de hormiguita de los escribas, había funcionado a la perfección. Vale, primer caso resuelto. Ahora vamos con la segunda parte de la historia, el Nuevo Testamento. Y aquí el problema es justo el contrario. No es que falten pruebas, es que hay una auténtica avalancha. Para que nos hagamos una idea de la escala, vamos a comparar. De una obra cumbre del pensamiento como La República de Platón, tenemos unas 250 copias, y la más antigua es de 1200 años después de que viviera Platón. Del Nuevo Testamento tenemos más de 5000 manuscritos solo en griego, y el trozo más antiguo es de apenas unas décadas después del original. Es una diferencia abismal, no hay nada que se le parezca en todo el mundo antiguo. Claro, esta abundancia de copias crea un nuevo desafío. Al comparar todos esos miles de manuscritos, los expertos han encontrado agarraos, 250.000 diferencias, 250.000 variantes textuales. Suena una barbaridad, ¿verdad? Es un número que asusta, porque es mayor que el número de palabras del propio Nuevo Testamento. Pero calma, aquí está el truco. La inmensa mayoría de esas variantes son, tonterías. Son faltas de ortografía, cambios en el orden de las palabras que no afectan al significado, el uso de un sinónimo. El tipo de error que cometeríamos cualquiera si tuviéramos que copiar un libro entero a mano. Para desenredar todo este lío, los expertos se apoyan en testigos clave. El primero es este pequeñín, el papiro 52. Es un trocito de nada, pero su valor es incalculable. ¿Por qué? Por su antigüedad. Demuestra que el Evangelio de Juan ya estaba circulando por Egipto a principios del siglo II, muy cerca de cuando se escribió. Y luego tenemos a los pesos pesados, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Estos ya no son fragmentos, son Biblias casi completas del siglo IV. Son manuscritos de una calidad excepcional y se consideran los pilares, la base sobre la que se reconstruye el texto original del Nuevo Testamento.
Para poder manejar miles de manuscritos hay que poner orden. Los expertos los agrupan en familias, según sus rasgos comunes. La familia alejandrina, donde está el Códice Vaticano, es la más antigua y concisa. La occidental tiende a añadir pequeñas explicaciones, y la bizantina, la más tardía, es la más pulida y numerosa. Comparando estas familias se puede rastrear cómo fue cambiando el texto en diferentes partes del mundo. Muy bien. Tenemos el caso del Antiguo Testamento, con un gran vacío temporal, y el del Nuevo Testamento, con una explosión de pruebas. ¿Cómo se llega a una conclusión con todo esto sobre la mesa? Pues se llega a través de una ciencia, una disciplina que se llama crítica textual. Y que no nos engañe el nombre, no se trata de criticar en plan mal, sino de analizar con un método riguroso. Es un trabajo casi forense. Se sopesan las pruebas, se evalúa qué manuscritos son más fiables, qué errores de copia son más probables, y a partir de ahí, pieza a pieza, se reconstruye el puzzle. El resultado de todo este análisis es claro. El texto de la Biblia no se conservó en una burbuja mágica, no fue transmitido por fotocopiadoras celestiales, fue copiado por manos humanas a lo largo de los siglos. Y es precisamente a través del estudio riguroso de ese viaje tan humano que hoy podemos tener una confianza altísima en el texto que leemos. Al final, conocer toda esta historia, con sus vacíos, sus escribas meticulosos, sus descubrimientos de película y su avalancha de pruebas, no debilita el texto. Al contrario, lo sitúa en la historia real y nos deja con una última reflexión. Saber que estas palabras han tenido un viaje tan complejo, tan accidentado y a la vez tan milagrosamente preservado, ¿cambia en algo la forma en que se leen hoy? Es algo en lo que pensar.